Imagina esto por un momento. Eres el presidente de un país pequeño, centroamericano, que históricamente ha dependido de Estados Unidos para casi todo. Y de repente, llega un nuevo gobierno en Washington que empieza a atacarte públicamente, te compara con Hugo Chávez, te señala de corrupto, te dice que estás destruyendo la democracia. ¿Qué haces? ¿Te rindes? ¿Peleas una guerra que no puedes ganar? ¿O apuestas todo a una carta que nadie más ve venir? Nayib Bukele hizo exactamente eso. Y la apuesta le salió perfecta. Mientras todos pensaban que su relación con Estados Unidos estaba muerta y enterrada, él estaba construyendo el puente más importante de su presidencia. Hoy vamos a revelar cómo lo hizo. Bienvenidos a Líder de Líderes, donde analizamos el liderazgo político desde todos los ángulos. Soy tu anfitrión y hoy vamos a diseccionar una de las maniobras geopolíticas más audaces que hemos visto en América Latina en los últimos años. Porque lo que Bukele hizo no fue suerte. Fue estrategia pura. Fue cálculo frío. Y fue una apuesta de alto riesgo que podría haber terminado en un desastre total, pero no lo hizo. Para entender realmente lo que pasó, necesitamos volver al principio. Al momento exacto donde todo cambió. Era febrero de 2021. Donald Trump acababa de dejar la Casa Blanca apenas unas semanas atrás. Joe Biden llegaba con una agenda completamente diferente para América Latina. Y Bukele acababa de hacer algo que cambiaría todo. El 1 de mayo de 2021, Bukele ejecutó lo que sus críticos llaman un golpe de Estado institucional. Con su mayoría en la Asamblea Legislativa, destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general. Fue rápido. Fue brutal. Y fue completamente legal según las leyes salvadoreñas, aunque moralmente cuestionable para muchos. Pero aquí está lo interesante, Bukele sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que esto iba a causar un terremoto internacional. Sabía que Washington iba a explotar. Y lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Porque Bukele ya había perdido a su aliado más importante en Estados Unidos. Ronald Johnson, el embajador estadounidense que Trump había enviado a El Salvador, se había ido con la salida de Trump. Johnson era más que un embajador para Bukele. Era su conexión directa, su protector, su amigo. Hay fotos de ellos juntos comiendo cangrejos en Miami, paseando en lancha, sonriendo como viejos amigos. Trump le había dado a Bukele exactamente lo que necesitaba, un embajador que no le preguntaba incómodamente sobre democracia o derechos humanos. Un embajador que solo quería una cosa, que El Salvador detuviera a sus ciudadanos de migrar hacia Estados Unidos. Y Bukele cumplió. Bajo su gobierno, el número de salvadoreños intentando cruzar la frontera estadounidense cayó dramáticamente. Para Trump, eso era oro puro. Le importaba poco lo que Bukele hiciera internamente mientras mantuviera a los salvadoreños en El Salvador. Era un trato simple, casi transaccional. Y funcionaba perfecto para ambos. Pero entonces llegó Biden. Y con Biden llegó una visión completamente diferente de América Latina. Ya no se trataba solo de migración. Ahora era sobre democracia, anticorrupción, derechos humanos, debido proceso legal. Todas esas cosas que a Bukele le causaban dolor de cabeza. Y la nueva administración no perdió tiempo. Jan Manes, la encargada de negocios de la embajada estadounidense, llegó con un mensaje claro: las cosas iban a cambiar. En menos de 6 meses desde que Johnson se fue, la relación pasó de sonrisas y cangrejos en Miami a acusaciones públicas de corrupción y pactos criminales. El gobierno de Biden publicó la famosa lista Engel en julio de 2021, señalando a varios funcionarios del gobierno de Bukele por actos significativos de corrupción. Y no fue sutil. Fue público. Fue humillante. Y fue el inicio de una guerra diplomática que iba a durar años. ¿Y cómo respondió Bukele? Con todo el estilo que lo caracteriza. Publicó un largo hilo en Twitter menospreciando la lista como una jugada política que encubría a los verdaderos corruptos de Centroamérica. Cerró diciendo: lo siento, al menos a mí no me dan atol con el dedo. Gracias por la lista, pero en El Salvador ya tenemos la nuestra. Era pura confrontación. Pura rebeldía. Exactamente el tipo de respuesta que sus seguidores amaban y que Washington odiaba. Y así siguió el enfrentamiento. Bukele atacaba en redes sociales comparando la agenda de Biden en El Salvador con la destrucción y muerte en Afganistán. Exigía a Estados Unidos: mantengan su democracia alejada de nuestro país. Mientras tanto, Jan Manes comparaba las estrategias de Bukele con las que Hugo Chávez había usado para perpetuarse en el poder en Venezuela. Chávez, el ícono de la izquierda latinoamericana. Y Bukele, quien se presentaba como el nuevo líder de la derecha. El paralelo era devastador. La situación llegó a tal punto que en octubre de 2021, Manes anunció en una conferencia de prensa que ya no había diálogo con el gobierno de Bukele.
¿Para qué voy a seguir aquí si no tenemos contraparte en este momento?, dijo antes de dejar el país. Era oficial. La relación diplomática entre El Salvador y Estados Unidos estaba rota. Completamente rota. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque mientras todo esto pasaba, mientras Bukele peleaba públicamente con Biden, mientras lo comparaban con Chávez, mientras la relación diplomática se desmoronaba, Bukele estaba haciendo algo completamente diferente detrás de cámaras. Estaba construyendo puentes. Pero no con Biden. Con Trump. Fíjate en esto. En septiembre de 2021, los magistrados impuestos por Bukele hicieron una relectura constitucional para determinar que él sí podía correr para la reelección en 2024, a pesar de que 4 artículos de la Constitución eran claros en decir lo contrario. Biden explotó. La comunidad internacional explotó. Organizaciones de derechos humanos condenaron la movida. Pero Bukele siguió adelante. ¿Por qué? Porque ya estaba pensando en el futuro. En un futuro donde Trump volvería al poder. Y empezó a construir esa relación metódicamente. En febrero de 2024, cuando Trump ya era virtualmente el candidato republicano seguro para las elecciones presidenciales, Bukele apareció en la CPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora. Esta no es cualquier conferencia. Es el evento conservador más importante de Estados Unidos. Es donde la derecha estadounidense se reúne, donde se define la agenda, donde se construyen alianzas. Y Bukele no fue invitado como un líder latinoamericano cualquiera. Fue invitado como una estrella. Lo recibieron como a un héroe. La multitud coreaba su nombre. Bukele, Bukele, Bukele. Y esos cánticos se transformaban en Trump, Trump, Trump. Era una fusión perfecta. Bukele se presentó como la versión joven, pulida, exitosa del movimiento que Trump había iniciado. En su discurso, Bukele fue brillante. No atacó directamente a Biden por nombre, pero el mensaje era claro. Habló de cómo El Salvador había estado al borde del colapso, controlado por pandillas, corrupto hasta la médula. Y de cómo él había tenido que tomar decisiones difíciles, decisiones que la comunidad internacional criticaba, pero que eran necesarias. El próximo presidente de Estados Unidos debe tener la visión, la voluntad y el coraje de hacer lo que sea necesario, dijo. Y sobre todo, debe ser capaz de identificar las fuerzas oscuras que conspirarán contra él. La audiencia enloqueció. Porque Bukele estaba hablando directamente a las preocupaciones de los conservadores estadounidenses. Les estaba diciendo, ustedes están donde nosotros estábamos. Todavía tienen tiempo de cambiar el rumbo. Pero necesitan un líder fuerte. Y todos sabían de quién estaba hablando. Además, Bukele lanzó una advertencia sobre la economía estadounidense que resonó profundamente. Habló de cómo Estados Unidos estaba en una burbuja que, tarde o temprano, estallaría, criticando la impresión ilimitada de dinero y el sistema donde un papel respalda a otro papel. Era un mensaje que conectaba perfectamente con las preocupaciones conservadoras sobre el gasto gubernamental y la inflación. Pero lo más inteligente no fue solo el discurso. Fue la estrategia completa. Bukele entendió algo que muchos líderes latinoamericanos no entienden sobre la política estadounidense. Estados Unidos no es un solo país. Es 50 estados con 50 culturas diferentes. Y dentro de eso, hay comunidades. Comunidades salvadoreñas, específicamente. 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos. 2,5 millones de votantes potenciales. Y aquí está lo genial, muchos de esos salvadoreños en Estados Unidos son conservadores. Van a la iglesia. Valoran la familia. Están preocupados por la seguridad. Y ven lo que Bukele ha hecho en El Salvador, cómo convirtió al país del más violento del mundo al más seguro de América, y piensan, ese es nuestro presidente. Ese es nuestro líder. Los republicanos lo entendieron. Por eso lo invitaron a la CPAC. Por eso Matt Schlapp, el presidente de la CPAC, dijo, acercarse a la comunidad latina es una prioridad. Sabemos que los latinos son naturalmente conservadores. Mientras tanto, Biden seguía presionando. El Departamento del Tesoro impuso sanciones contra funcionarios salvadoreños. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, cuestionaba públicamente la legalidad de la reelección de Bukele. Pero el tren ya estaba en marcha. Bukele ganó su reelección en febrero de 2024 con más del 80% de los votos. Una victoria aplastante. Y aunque era técnicamente inconstitucional, Biden no tuvo más remedio que felicitarlo. El secretario de Estado Antony Blinken envió un mensaje de felicitación. La administración estadounidense había cedido. El día de la toma de posesión de Bukele, el 1 de junio de 2024, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Biden, llegó a El Salvador a felicitar a Bukele personalmente.
El mismo gobierno que lo había atacado públicamente, que lo había comparado con Chávez, que había sancionado a sus funcionarios, ahora le estrechaba la mano con una sonrisa. Ahora que el presidente Bukele se embarca en su segundo mandato, dijo Mayorkas, quiero expresar la dedicación de Estados Unidos para apoyar el crecimiento y la prosperidad de El Salvador a través de una cooperación bilateral continua. Era una derrota total para Biden. Y una victoria total para Bukele. Pero la verdadera victoria estaba por venir. Porque en noviembre de 2024, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. La apuesta de Bukele había funcionado. Había sobrevivido 4 años de hostilidad de Biden. Había mantenido su popularidad. Había construido puentes con el movimiento conservador estadounidense. Y ahora su aliado estaba de vuelta en el poder. Y Trump no perdió tiempo. Apenas una semana después de ganar las elecciones, Bukele habló por teléfono con él. Fue una de las primeras llamadas que Trump hizo a un líder extranjero. Hablaron de cooperación, de desafíos regionales, de la bala que casi lo mata, en el intento de asesinato que Trump había sufrido durante la campaña. Era íntimo. Era personal. Era exactamente el tipo de relación que Bukele había estado cultivando durante años. Pero la verdadera prueba de esa relación vino en enero de 2025, cuando Trump tomó posesión. Y aquí es donde Bukele jugó su carta maestra. Su as bajo la manga. Su movimiento final que blindaría completamente la relación con Estados Unidos. Ofreció algo que Trump desesperadamente necesitaba, una solución al problema migratorio. Trump había ganado las elecciones prometiendo la deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos. Pero había un problema, ¿dónde pones a toda esa gente? Venezuela no los quería de vuelta. Nicaragua tampoco. Cuba tiene sus propias complicaciones. Pero Bukele levantó la mano y dijo, yo los recibo. Y no solo eso. Ofreció su joya de la corona, el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. La megacárcel más grande de América, con capacidad para 40.000 reclusos. Una prisión que se había convertido en el símbolo de su guerra contra las pandillas. Y le dijo a Trump, mándame a tus criminales. A los pandilleros. A los terroristas. Yo me encargo de ellos. Era el trato perfecto. Trump conseguía resolver su problema de deportaciones. Bukele conseguía dinero, legitimidad internacional para su modelo de seguridad, y sobre todo, la protección política más importante que podía tener, la bendición total de la Casa Blanca. Y así, el 15 de marzo de 2025, llegó el primer avión. 238 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. 23 salvadoreños acusados de ser miembros de la MS-13. Todos enviados directamente al CECOT. Bukele lo promocionó con un video cinematográfico. Imágenes dramáticas de los deportados llegando, de los guardias del CECOT recibiéndolos, de las puertas de acero cerrándose detrás de ellos. El mensaje era claro, Estados Unidos tiene un nuevo aliado en la lucha contra el crimen. Y ese aliado soy yo. Y Trump respondió con entusiasmo. Publicó en True Social, espero con ansias ver al presidente B el lunes. El presidente Bukele ha aceptado con generosidad bajo su custodia a algunos de los enemigos extranjeros más violentos del mundo. Presidente B. No, presidente Bukele. Presidente B. Era un apodo cariñoso, personal. El tipo de apodo que Trump solo usa con sus aliados más cercanos. Y luego vino la invitación que confirmó todo. Bukele sería el primer líder latinoamericano en visitar a Trump en la Casa Blanca desde su regreso al poder. No Mar-a-Lago, donde Trump había recibido a otros líderes. La Casa Blanca. El despacho oval. El corazón del poder estadounidense. El 14 de abril de 2025, Bukele aterrizó en la base aérea Andrews. La visita fue perfectamente coreografiada. Trump lo recibió con elogios. Un presidente magnífico, lo llamó. Está haciendo un trabajo fantástico. Ha sido increíble. Y en esa reunión, discutieron la expansión del acuerdo. Más deportados. Más dinero. Incluso hablaron de construir una segunda megaprisión. Pero lo más revelador fue lo que sucedió durante la conferencia de prensa. Un periodista le preguntó a Bukele sobre Kilmar Abrego García, un salvadoreño que había sido deportado por error al CECOT a pesar de tener una orden judicial que lo protegía. Las autoridades estadounidenses admitieron el error. Un juez ordenó su regreso. Pero Bukele se negó. ¿Cómo les voy a devolver un terrorista?, dijo con una sonrisa. Eso no lo vamos a hacer. La pregunta prácticamente ofende. Era una declaración audaz. Estaba desafiando una orden judicial estadounidense. Estaba reteniendo a un ciudadano que un juez estadounidense había ordenado devolver. Pero Trump no dijo nada. De hecho, Trump lo respaldó. Tienen algunas personas muy malas en esa prisión, dijo Trump. El mensaje era claro, Bukele tenía carta blanca.
Podía hacer lo que quisiera. Porque era el aliado que Trump necesitaba. Y los números del acuerdo revelaban exactamente cuán valiosa era esa alianza. Estados Unidos acordó pagar $6 millones inicialmente por 300 deportados. Eso es $20,000 por persona. Pero las negociaciones iban más allá. Correos electrónicos filtrados mostraron que se había propuesto un arreglo de $10 millones por 500 personas. Y que si El Salvador deportaba a 9 líderes específicos de la MS-13 que Estados Unidos quería, recibiría un descuento del 50% en el segundo año. Era puro negocio. Transaccional. Exactamente el tipo de acuerdo que a Trump le encanta. Y a Bukele le funcionaba perfecto porque resolvía múltiples problemas a la vez. Primero, le daba dinero para sostener su sistema penitenciario que cuesta $200 millones al año. Segundo, legitimaba internacionalmente su modelo de seguridad de mano dura. Tercero, y más importante, le daba protección política total. Porque aquí está el secreto que pocos están discutiendo: Bukele necesitaba desesperadamente esa protección. Y no solo por las críticas de derechos humanos o las preocupaciones sobre democracia. Había algo más profundo, más peligroso. Una investigación en Nueva York que podía destruir todo su legado. Durante años, investigadores estadounidenses, incluyendo el FBI, habían estado siguiendo evidencia de que el gobierno de Bukele había negociado con la MS-13. Que antes del régimen de excepción, antes de la guerra contra las pandillas, había habido un pacto secreto. Un acuerdo donde el gobierno ofrecía beneficios a los líderes pandilleros a cambio de reducir los homicidios. Si eso se confirmara, destruiría completamente la narrativa de Bukele. Su imagen de guerrero inquebrantable contra el crimen se desmoronaría. Y aquí es donde el acuerdo con Trump se vuelve aún más brillante. Porque parte del trato incluía que Estados Unidos deportara a líderes específicos de la MS-13 para ser juzgados en El Salvador. Uno de ellos era César Antonio López Larios, alias El Greñas, uno de los 27 acusados en Estados Unidos. Para poder trasladarlo, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York tuvo que renunciar a la acusación de Larios. Tuvo que dejarlo ir para que fuera juzgado en El Salvador, donde Bukele controla completamente el sistema judicial. ¿Ven el juego? Bukele no solo estaba consiguiendo dinero y legitimidad. Estaba neutralizando activamente las investigaciones que podrían hundirlo. Estaba moviendo las piezas clave del tablero a territorio donde él tenía control total. Y Trump, ya sea intencionalmente o no, lo estaba ayudando a hacerlo. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos explotaban. Human Rights Watch acusó a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos de someter a los migrantes a desaparición forzosa. Familias denunciaban que no sabían nada de sus seres queridos deportados. Reportes indicaban que el 90% de los deportados no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Pero nada de eso importaba. Porque Trump estaba feliz. Y mientras Trump estuviera feliz, Bukele estaba protegido. Y la protección era total. En abril de 2025, justo antes de la visita de Bukele a Washington, el Departamento de Estado actualizó su aviso de viaje para El Salvador al nivel 1. El nivel más seguro. El mismo nivel que Canadá o Japón. Era un espaldarazo completo. Una certificación oficial de que El Salvador era ahora uno de los países más seguros para visitar para ciudadanos estadounidenses. Comparen eso con lo que había pasado solo 3 años antes. En 2021-2022, El Salvador estaba en la lista de países problemáticos. Ahora era un modelo de seguridad. ¿Qué cambió? No tanto la situación en el terreno, aunque sí mejoró la seguridad. Lo que cambió fue quien estaba en la Casa Blanca. Y esa es la lección más importante de toda esta historia. Bukele entendió algo fundamental sobre la política estadounidense que muchos líderes latinoamericanos no entienden: Estados Unidos no es un monolito. No es una sola voz, una sola política. Es un péndulo que oscila entre dos visiones completamente diferentes del mundo. Y si eres un líder pequeño, dependiente, vulnerable, no puedes simplemente apostar a una administración. Tienes que jugar el juego largo. Cuando Trump estaba en el poder la primera vez, Bukele construyó esa relación meticulosamente. Cuando Biden llegó y todo se volvió hostil, no se rindió. Aguantó. Sobrevivió. Mantuvo su popularidad interna. Siguió construyendo puentes con los conservadores estadounidenses. Y cuando Trump regresó, estaba listo. No solo listo, sino que tenía exactamente lo que Trump necesitaba en el momento exacto en que lo necesitaba. Ahora, hablemos claro sobre lo que esto significa. Porque hay múltiples formas de ver esta historia. Si eres partidario de Bukele, esto es un triunfo absoluto. Tu presidente jugó el juego geopolítico perfectamente. Navegó la hostilidad de una superpotencia. Mantuvo la independencia de El Salvador.
Y terminó no solo sobreviviendo sino prosperando, con el respaldo total de la administración estadounidense más poderosa en décadas. Si eres crítico de Bukele, esta historia es profundamente preocupante. Ves a un líder autoritario que encontró el socio perfecto en Trump. Un líder que está usando el SECOT, una prisión con denuncias de violaciones de derechos humanos, como moneda de cambio. Que está convirtiendo a su país en lo que algunos llaman el Guantánamo de Centroamérica. Que está recibiendo a personas deportadas sin debido proceso, sin pruebas reales de sus crímenes, y manteniéndolas en condiciones que organizaciones internacionales califican de inhumanas. Y si eres un analista neutral, probablemente ves algo más complejo. Ves a un líder extremadamente inteligente que entendió las reglas del juego y las jugó mejor que nadie. Que identificó una oportunidad donde otros solo veían amenaza. Que convirtió lo que parecía una debilidad, su dependencia de Estados Unidos, en una fortaleza al volverse indispensable para la agenda de Trump. Porque eso es lo que Bukele hizo en última instancia, se volvió indispensable. No solo útil. Indispensable. Trump necesita resultados en migración. Necesita poder decir que está deportando criminales y que esos criminales nunca van a volver. Necesita fotos, videos, historias que muestren acción contundente. Y Bukele le da todo eso. Le da el teatro perfecto para la base de Trump. Imágenes de la megacárcel. Deportados en uniformes blancos. Seguridad máxima. Dureza total. Y Bukele recibe mucho más que $6 millones. Recibe la legitimación de ser tratado como igual por el presidente de Estados Unidos. Recibe acceso directo a la Casa Blanca. Recibe la capacidad de llamar a Trump cuando quiera. Recibe protección contra presión internacional sobre derechos humanos. Recibe un escudo contra investigaciones incómodas. Y sobre todo, recibe el mensaje que quería enviar a toda América Latina: yo soy el modelo. Yo soy el futuro. Pero hay un riesgo en todo esto. Un riesgo enorme que Bukele está asumiendo conscientemente. Porque al atarse tan completamente a Trump, al convertirse en su aliado más visible en América Latina, Bukele está apostando que el trumpismo es el futuro de Estados Unidos. Está apostando que la visión de Trump sobre inmigración, seguridad y relaciones internacionales va a dominar la política estadounidense no solo por 4 años, sino por mucho más tiempo. ¿Y si pierde esa apuesta? ¿Y si en 2028 ganan los demócratas? ¿Y si vuelve una administración como la de Biden, o incluso más progresista? Bukele quedaría completamente expuesto. Sin protección. Sin aliados en Washington. Con un historial de haber desafiado órdenes judiciales estadounidenses. Con denuncias de violaciones de derechos humanos que no desaparecerán. Con investigaciones que podrían reactivarse con una sola llamada desde el Departamento de Justicia. Es el riesgo supremo. Y Bukele lo sabe. Pero claramente cree que vale la pena. O quizás cree que para entonces ya habrá consolidado suficiente poder, suficiente éxito económico, suficiente transformación de El Salvador que no importará lo que Washington piense. Que El Salvador finalmente será lo suficientemente fuerte, lo suficientemente seguro, lo suficientemente próspero para no depender de la bendición estadounidense. Y esa es quizás la aspiración más grande de Bukele. No solo sobrevivir la oscilación del péndulo estadounidense, sino trascenderla. Construir un El Salvador que sea respetado y exitoso independientemente de quién esté en la Casa Blanca. Usar este momento de alineación perfecta con Trump para asegurar tanto progreso, tanta inversión, tanto desarrollo que el país tenga margen de maniobra real en el futuro. Y en ese sentido, el acuerdo de deportaciones es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Porque Bukele también está negociando otras cosas con Trump. Acceso preferencial para productos salvadoreños. Protección para los 2,5 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, muchos con estatus de protección temporal. Inversión estadounidense en proyectos de infraestructura en El Salvador. Apoyo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto mientras mantiene, curiosamente, buenas relaciones con China. El Salvador reconoce a China, no a Taiwán. Tiene proyectos de infraestructura con empresas chinas. Y Trump, que normalmente atacaría eso ferozmente, lo deja pasar con Bukele. Porque Bukele le está dando lo que necesita en el tema que más le importa, migración. Es una demostración magistral de diplomacia transaccional. Bukele ha aprendido a hablar el lenguaje de Trump. No de valores, no de democracia, no de alianzas históricas. De resultados. De números. De imágenes. De titulares. Y en ese juego, Bukele es un maestro. Pero volvamos a la pregunta original. ¿Cómo logró Bukele blindar su relación con Estados Unidos? No fue con diplomacia tradicional. No fue siendo complaciente. No fue pidiendo permiso. Fue identificando exactamente lo que la otra parte necesitaba y posicionándose como la única persona que podía dárselo.
Fue sobrevivir 4 años de hostilidad sin cambiar de rumbo. Fue construir puentes mientras otros solo veían muros. Fue apostar cuando apostar parecía locura. Y funcionó. Por ahora, al menos. Bukele tiene ahora lo que ningún otro líder latinoamericano tiene: acceso directo, relación personal y alineación completa con el presidente más poderoso del mundo. Es una posición de fuerza impresionante para un país tan pequeño. Y Bukele la está maximizando cada día. La gran pregunta es, ¿qué hará con ese poder? ¿Lo usará para transformar genuinamente a El Salvador en un país próspero, seguro, democrático? ¿O lo usará para consolidar más control, más autoridad, construyendo un sistema donde él y sus círculos sean indispensables indefinidamente? Esa pregunta aún no tiene respuesta. Y probablemente no la tendrá por años. Pero una cosa es segura: la estrategia de Bukele para blindar su relación con Estados Unidos será estudiada en escuelas de política y relaciones internacionales por décadas. Porque logró algo que parecía imposible. Convirtió la vulnerabilidad en fortaleza. Convirtió la dependencia en indispensabilidad. Y convirtió lo que debería haber sido el fin de su carrera política, la hostilidad de Washington, en el triunfo definitivo de esa carrera. Ahora bien, ¿es esto replicable? ¿Pueden otros líderes latinoamericanos hacer lo mismo? Probablemente no. Porque Bukele tenía ventajas únicas. Tenía una crisis de seguridad tan severa que le daba licencia para medidas extremas. Tenía una población salvadoreña masiva en Estados Unidos que podía usar como puente político. Tenía el timing perfecto de llegar al poder durante Trump I y consolidarse para Trump II. Y tenía, hay que decirlo, el talento político para ejecutar esta estrategia sin error. Pero lo que sí es replicable es la lección fundamental: en relaciones internacionales, especialmente para países pequeños, no se trata de tener razón. Se trata de ser útil. Se trata de identificar lo que la contraparte necesita y posicionarte como la solución. Bukele hizo eso perfectamente. Y ahora está cosechando los beneficios. Así que ahí lo tienen. El as bajo la manga de Bukele. La estrategia maestra que convirtió lo que parecía una crisis diplomática terminal en el triunfo geopolítico más grande de su presidencia. Sobrevivió Biden. Se alió con Trump. Ofreció exactamente lo que Trump necesitaba. Y ahora tiene más poder, más influencia, más protección de la que jamás tuvo. ¿Es esto bueno para El Salvador a largo plazo? ¿Es esto bueno para la democracia en América Latina? ¿Es esto el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y la región? Esas son preguntas que ustedes, la audiencia, tienen que responder. Porque esta historia está lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando. Los próximos capítulos se escribirán en los próximos meses y años. Y todos estaremos observando. Eso ha sido todo por el episodio de hoy de Líder de Líderes. Si te gustó este análisis, si aprendiste algo nuevo sobre cómo funciona realmente la geopolítica en América Latina, déjanos un comentario abajo. Cuéntanos qué piensas. ¿Bukele es un genio político o está jugando con fuego? ¿Esta alianza con Trump fortalecerá a El Salvador o lo hará más vulnerable? ¿Es este el modelo que otros países deberían seguir o es exactamente lo contrario? Y si quieres más contenido como este, análisis profundos de líderes políticos, estrategias geopolíticas, las historias detrás de las decisiones que cambian países, suscríbete al canal. Activa la campana para no perderte ningún episodio. Porque vamos a seguir trayéndote el mejor análisis político en español. Hasta la próxima.